le trato de dar otro enfoque. Por supuesto que los niveles de enseñanza de vulcanología, el que ustedes están aprendiendo ahora es una vulcanología básica, fundamental, muy buena, el libro es muy bueno. Nosotros tenemos el libro básico, se contrasta o se convalida con lo que hace cualquier estudiante de una universidad del primer mundo, porque es el libro básico. Sin embargo, hay otros dos niveles de la vulcanología, pero asociado un poquito más a las matemáticas, física y química, y hay un tercer nivel que es para los estudiantes de posgrado ya, que hacen generalmente maestría o doctorado, y que está basado fundamentalmente en la mecánica de los fluidos. Hay un libro muy bueno de Dobbart, excelentemente bueno, pero es pura mecánica de fluidos asociada al magmatismo, al vulcanismo. Ese curso deberían de llevarlo ustedes, pero en su maestría, en su doctorado, que alguna vez ustedes hagan respecto a cualquier especialidad que tenga que ver con el magmatismo, tienen que llevar ese libro, es fundamental, es básico. Es muy bueno, es un poco complicado por las matemáticas, pero esos son los tres niveles, digamos, de la vulcanología. Nosotros estamos haciendo este nivel que es muy bueno, muy importante, muy interesante, y que lo van a tener, que van a tener como fundamentación o como objetivo este curso, que lo van a implementar rápidamente cuando ustedes hagan los cursos en el cuarto año o en el quinto año, ¿no? Porque muchos yacimientos están asociados generalmente los yacimientos hidrotermales a alta y baja sulfuración, tienen que ver o están relacionados fundamentalmente a todo lo que es la vulcanología y el magmatismo en general, ¿ya? Entonces, voy a retomar en este capítulo 7, voy a tomar algunos conceptos respecto a nucleación homogénea y heterogénea que hemos visto, o la tasa de crecimiento o de vesiculación que hemos visto, o la velocidad de crecimiento de vesiculación que hemos visto en el curso de Petrología 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el capítulo 7 y 8, básicamente habla sobre las grandes erupciones, y en este caso se conducen generalmente a erupciones que tienen que ver a erupciones de magnitudes importantes, y generalmente ya son explosivas, ¿no? Entonces, hemos visto en el curso de vulcanología, hay dos estilos de erupciones, uno que es explosivo, lo vamos a ver ahora, y el efusivo que hemos visto ya las semanas pasadas, que es el lábico, ¿no? Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos vamos a dedicar la próxima semana a hacer este tipo de erupciones explosivas. Cuando ustedes estén familiarizados en el campo, ustedes escucharán casi regularmente con las personas que van a salir en el campo, y algunas veces les van a preguntar, ¿tú has llevado el curso de vulcanología física? Entonces, ustedes les van a decir sí, porque la vulcanología física generalmente está relacionada a todo el vulcanismo, básicamente explosivo, ¿no? O sea, que tiene que ver con grandes erupciones explosivas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esa información, en el vulcanismo explosivo intervienen, bueno, un innumerable o unas innumerables herramientas que tratan de justificar, o son herramientas claves muy importantes para explicar todos los mecanismos de las grandes o gigantes erupciones explosivas. Entre unas de ellas, ¿no? Dentro del vulcanismo explosivo, interviene, por decir, ¿ya?, la interacción magma-agua, intervienen un sistema, que lo vamos a llamar ahora mecanismos de fragmentación magmática. Ese es el sustento, digamos, físico-químico para poder entender por qué se producen este tipo de erupciones explosivas.
y están relacionadas a los diferentes estilos de erupción que hemos visto en las clases pasadas, como por ejemplo las erupciones hawaianas, estrombolianas, vulcanianas, plinianas, subplinianas, freatomagmáticas. Las submarinas lo hemos visto mucho, que son las surseyan, es decir, que tienen que el agua de mar está involucrada dentro del proceso volcánico, y todos estos tipos de estilos de erupción están relacionadas a un conjunto de materiales piroclásticos que son o flujos piroclásticos de caída o de flujo. Los de caída vamos a comenzar a ver ahora, y la próxima semana voy a hacer una clase especial sobre los procesos y los modelos de los PDC. Esta palabra, Pyroclastic Density Currents, es muy famosa en la vulcanología. Haremos un poquito de eso, perdón, casi me voy a ocupar toda la próxima semana de eso, y al final hablaremos un poquito sobre los lajares o sobre los deslizamientos. Todo lo que acabo de mencionar, señores, eso trata el vulcanismo explosivo. Entonces, como ustedes verán, el vulcanismo explosivo es muy amplio. Este vulcanismo altamente explosivo ha escrito mucha gente tanto que efectivamente es muy amplio, y todo eso se le conoce a sus productos o mecanismos de erupción y de emplazamiento, se conoce con el nombre de la famosa vulcanología física, ¿no? La vulcanología física. Muy bien. Entonces, para que nosotros comprendamos y entendamos todos los resultados de un proceso gigante de erupción explosiva, estoy asumiendo que todos ustedes, por supuesto, creo que enteramente todos, muchos han salido al campo con otros profesores el año pasado, este año no, por supuesto, por las condiciones en las que estamos viviendo, pero yo creo que en los cursos que han salido al campo, en algunas oportunidades, ustedes habrán visto unos materiales que los conocen con el nombre de las piedras pómez, ¿no? Disculpen, es un término un poco elemental, pero una pómez o una piedra pómez, hemos escuchado, la hemos visto, y mucha gente, digamos, o en la sociedad, que no necesariamente sea una sociedad o un conjunto social profesional, como los geólogos, pero hemos escuchado siempre que algunas personas que no tienen nada que ver con la universidad o con la vulcanología dicen, mire esa piedra, y dicen, perdonen el término, señores, es una piedra pómez, dice, ¿no? Ah, pómez. Quiere decir que esa roca, a nosotros como especialistas, ya vamos a dejar de decir una piedra. Piedra en inglés es stone, ¿no? Eso lo abandonamos y vamos a y le vamos a dar un nombre más técnico, más asociado a la vulcanología, que es una roca piroclástica. Y le voy a decir, es una pómez, ¿no? Pero ese material piroclástico, por supuesto en el Misti hay muchísimo de eso, y en todos los volcanes en el mundo existe este material piroclástico, pero ¿por qué un pedazo o una fracción de una roca eruptiva, es decir, una roca lábica, es densa, es muy pesada, no es totalmente, no está cristalizado enteramente, pero siempre va a presentar una textura con vidrio y alguna fracción de cristales. Y todo el mundo, ustedes ya casi están familiarizados con las muestras de mano, una roca, una lava, se puede distinguir desde cualquier escenario, ya sea escenario textural, estructural, mineralógico, geoquímico, etcétera, etcétera. Eso creo que en las prácticas lo han visto, creo, con un espectro muy amplio y muy grande, ¿no? Entonces, pero una lava es un material altamente coexistente o consistente, ¿no? Solidificado, cristalizado. En el caso de las rocas piroclásticas, no, ¿no? Entonces, ustedes en algunas circunstancias, en un momento, han tomado una muestrita y dicen, mire esta piedra pómez, dice, ¿no? Muy bien, pero vamos a ver
cómo se producen esos materiales. Y tiene una explicación cuando yo hablo de fragmentación magmática, ¿de acuerdo? Entonces, este término que está aquí lo vamos a usar muy regularmente, la fragmentación, la fragmentación. Y este término de fragmentación, le voy a añadir otro, o quizás aquí lo voy a, mejor aquí, a ver, un momentito, pienso que mejor para que entiendan, sí, un momentito, señores, broma, me parece que es mejor así. Así. Dice esto es this fragmentation. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces vamos a reducir esto aquí. Pienso que así mejor lo vemos. A ver, quizás tengo un poco de suerte, ¿no? Ya. Ok. Entonces, quizás esto debe ser al revés, ¿no? Sí. Ya no importa, lo dejamos ahí, si no vamos a perder el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo me voy a referir entonces a la fragmentación magmática. Y dentro de este gran campo de la fragmentación magmática, entonces vamos a hablar todo lo que son las erupciones altamente explosivas. Sí, esto es al revés, ¿no? Bueno, pero me siento, a ver, señor, me siento un poco mal hacer las cosas mal también, ¿no? Entonces, creo que esto mejor está así. A ver, lo voy a poner aquí, me parece aquí. Ya, entonces esto aquí se pone aquí. Muy bien. Ahora sí. Entonces yo creo que ahora sí está mejor. Es más coherente y consistente, ¿no? Entonces, cuando un magma se fragmenta, entonces, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Inmediatamente va a producir o va a ser el resultado de erupciones altamente explosivas, altamente explosivas, ¿ya? Altamente explosivas. Entonces, cuando un magma se fragmenta, dice que las erupciones van a ser altamente explosivas. Muy bien, entonces, esta palabrita la vamos a ver, que esta es la llave para entender, abrir la gran puerta magmática. Esta es la llave para abrir la gran puerta magmática, y dentro de esa casita que está aquí, vamos a ver las grandes erupciones explosivas, ¿ya? Entonces dice aquí que las erupciones explosivas, dice, efectivamente, dice que son las más fuertes o poderosas, si quieren, y destructivas. Es increíble. Hemos visto en alguna vez, les he mostrado un video, ¿no?, de la montaña Pelebe, y dice que son muy fuertes estas erupciones, tienen una energía muy fuerte, y vienen acompañados por un proceso de destrucción. Todo lo que encuentran en su camino lo destruyen, ¿de acuerdo? Y este tipo de actividad, o es un tipo de actividad volcánica muy conocida, ¿ah?, por su poder y por su destrucción, y por eso se les conoce como el nombre de erupciones explosivas. Y dice, como resultado de estas grandes erupciones explosivas, que tienen estos dos componentes, el poder, porque tienen una energía muy fuerte, es decir, superan el threshold, o sea, el umbral de la energía, lo superan, activan esa energía y se traduce en un proceso, digamos, volcánico explosivo, ya sea aéreo o subaéreo, y destruye todo lo que encuentra, ya sea por un mecanismo de caída, fall, de caída o de flujo, ¿de acuerdo? Por eso se dice aquí, dependiendo qué tipo de actividad tienen ellos, ¿ya? El tipo de actividad, aérea o de flujo. Y dice,
este tipo de erupciones explosivas me van a producir grandes cantidades, miren, enormes cantidades de tefras. El nombre de tefra, por favor, es todo lo que tenga que ver con piroclastos, todo lo que tenga, cuando uno habla de rocas piroclásticas, habla de rocas fragmentadas. A esto me refiero, el magma se fragmenta, ¿de acuerdo? Uno de los más ampliamente conocidos y tienen una nomenclatura específica, este término acaba de aparecer hace poco, que son los PDC, con una S al final. Es Pyroclastic Density Current, aquí. Flujos piroclásticos densos, flujos piroclásticos densos. Estos son bimodales, es decir, que tienen dos formas o dos modos, ¿no? De posesionarse a nivel de la corteza o a nivel de la superficie de la Tierra. O son aéreos o son de flujo, estos. Si son aéreos, son pyroclastic fall. Y si son de flujo, son piroclásticos de flujo. Y hay varios tipos, por ejemplo, block and ice flow, pyroclastic flow, es decir, a ver cómo es la traducción, es flujos piroclásticos de bloques y de cenizas que se producen por el colapso de un domo. Entonces, veremos los detalles de estas tefras o estos PDC la próxima semana. Si alcanzamos ahora, creo que no. Y les voy a mostrar, hay toda una metodología de trabajo en el campo. Tengo unas libretas de campo, algunas libretas de campo mías, que ya las he escaneado, y se las voy a mostrar cómo se levanta una columna estratigráfica en el campo. ¿De acuerdo? De tal forma dice que ellas van a producir, este tipo de erupciones altamente explosivas, van a producir grandes cantidades de estos materiales piroclásticos, o las tefras, y que son llevadas, dice, hacia arriba, a través de un mecanismo que lo vamos a conocer como volcanic plume. Ustedes, señores, lo pueden traducir de acuerdo a su concepto, pero yo lo traduzco así, pero lo entiendo mejor así en columnas volcánicas, ¿no? Plume. O son transportados, es decir, son como columnas volcánicas, es decir, que salen hacia la troposfera o la estratosfera, es decir, suben a la atmósfera, o dicen que también pueden ser transportados lateralmente, ¿de acuerdo? Y estos que son transportados lateralmente, hay varios, los que acabo de decir, uno de ellos están aquí, es decir, se colapsa una fracción o una porción de un volcán, un lado, digamos, se puede colapsar el lado en el pleno proceso de erupción, se colapsa un lado de la estructura volcánica, generalmente se colapsa la que ha sufrido una alteración hidrotermal magmática, durante miles o millones de años. Entonces, esa fracción o esa porción de la estructura volcánica que está más alterada va a generar unas condiciones de desequilibrio, es decir, de que todo el volcán no se va a alterar de la misma forma. Los conductos o los los conductos de desgasificación del sistema, a través de ¿qué? De las fumarolas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Estos fluidos o estas fracciones volátiles de alta temperatura y de diferente composición en sus volátiles, tienen la capacidad de alterar los flancos de los volcanes, generalmente, no todos por igual, no es homogénea, y ese lado que está, o esa fracción, digamos, espacial de la estructura volcánica, va a sufrir un colapso y por eso se dice que pueden ser transportados lateralmente. ¿Por qué? Por esta energía que tiene el flujo piroclástico, que funciona mecánicamente, pero lateralmente. Esta va por el aire y esta va por un costado, ¿ya? Entonces, estas erupciones explosivas, entonces, no se olviden, tienen dos mecanismos. O suben como las columnas volcánicas, ¿ah? O plumas volcánicas, o también pueden ser transportados lateralmente. ¿Y qué cosa es lo que van a dar como resultado? Un conjunto de piroclásticos de flujo
y dependiendo de su estructura, dependiendo de su composición, se pueden clasificar en varios tipos de flujos piroclásticos. Por ejemplo, block and ash flow, pyroclastic flow, es decir, flujos piroclásticos de bloques y de cenizas por colapso de un domo, o pyroclastic surge, o sea, los flujos piroclásticos como oleadas, me dejo entender, y estos pulsos magmáticos en el espacio y en el tiempo, entonces son con una tasa de recurrencia que depende básicamente, esa tasa de recurrencia, de los factores endógenos o de los factores, digamos, magmáticos que se encuentran por debajo de la estructura volcánica. Uno de ellos pueden ser estos factores, digamos, por ascensos de magmas más calientes. El magma se puede diferenciar, se puede saturar y que estos gases van a tener la particularidad, ¿no?, de estar disueltos dentro del sistema magmático. Estos gases, entonces, son los que van a impulsar, ¿ah? Estos gases son los impulsores o los que van a originar, digamos, estos grandes erupciones explosivas. ¿Y por qué? Porque estos materiales volátiles o los gases van a estar disueltos en el magma. Efectivamente, al estar disueltos dentro del magma, entonces ellos son los impulsores o uno de los factores que van a impulsar estas grandes erupciones explosivas. Ese es en un lado, o sea, este es un mecanismo que está, por decir, en el lado izquierdo, y vamos a poner el otro mecanismo donde se le conoce un mecanismo magmático. En este caso, como interviene una fracción volátil o una fracción rica en agua o con moléculas de agua, entonces deja de ser un mecanismo explosivo magmático seco y pasa a ser a otro donde el agua va a intervenir dentro del magma y por eso se le conoce freato magmática. ¿De acuerdo? Entonces, estas erupciones generalmente ocurren cuando el magma, dice, interactúa con el agua externa. Es decir, el agua externa es el agua o es el agua que está dentro del sistema freático de la estructura volcánica. Los volcanes tienen sus propios niveles freáticos. Cuando están en zonas continentales tipo el Misti, por ejemplo, o el Rubinas, el Sabancay, etcétera, etcétera, ellos tienen unos niveles freáticos que generalmente están por debajo de la estructura volcánica, ¿no? Y entonces hay una interacción freato-magmática, pero generalmente este término freato-magmático se le ha dado este nombre cuando la interacción con el agua generalmente es el agua de mar, ¿no? Y ambos tipos o ambos mecanismos, digamos, de fragmentación en condiciones con agua, secos y con agua, perdón, entonces son reconocibles en el campo. Todo lo que está, como por decirles, en el MISTI, todos los materiales piroclásticos del MISTI, siempre tomo el MISTI porque estamos cerca de él, todos han sido en condiciones secas. Las características sedimentológicas de una columna piroclástica bajo estas condiciones magmáticas en el campo son reconocidas, es decir, no interviene el agua, interviene el aire, sí, el aire le genera estructuras sedimentarias, pero no tienen nada que ver con este tipo de mecanismos donde interviene el agua. El agua aquí le desarrolla un conjunto de estructuras sedimentarias en este tipo de erupciones que son totalmente diferentes a las que están en condiciones secas. Entonces, estos dos mecanismos magmáticos, uno en condiciones secas o magmáticas y otros en condiciones húmedas o freatomagmáticas, estos dos son los causantes de las grandes erupciones explosivas. En magnitud, estas son gigantes. Estas son menos grandes que las anteriores. Son menos grandes que las anteriores. Esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Muy bien. En el campo, ¿dónde,
Cuando hagamos el detalle, posteriormente les voy a decir dónde pueden encontrar estas, ¿ya? Muy bien. Pero en el MISI están generalmente estas, ¿no? En el MISI no hay estas, definitivamente no ha intervenido el agua, ¿ya? En otras circunstancias geográficas o geográfico-geológicas sí hay estas. Muy bien. Sigamos. Entonces, cuando nosotros hablemos de la fragmentación magmática, entonces ustedes también tienen que referirse que cuando nosotros hablemos de fragmentación, debemos de acuñar este término que es transformar. Cuando un sistema magmático se fragmenta, dice, el magma se transforma. Pero ¿cómo es ese proceso de transformación del magma? Dice, va de una fase líquida, pero continua, ¿de acuerdo? De tal forma que las vesículas de sus volátiles o de sus gases están dispersas en esta fase líquida. Y este sistema magmático puede contener más o menos cristales. Estos cristales son los que me van a conducir, a conducir. ¿Qué tipo de nucleación yo voy a observar? Si es homogénea o heterogénea, cuando el sistema magmático viene de abajo y comienza a ascender hacia la superficie. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, sigo. Cuando hablo o cuando nosotros vamos a hablar de fragmentación, me estoy refiriendo básicamente a que los sistemas magmáticos se van a transformar. Entonces, miren, los magmas en su proceso de ascenso, ¿de acuerdo? Hacia la superficie, ellos se van a transformar, ¿de acuerdo? Dice, ¿de qué? De ser una fase totalmente líquida, ¿correcto? Con contenidos de vesículas o de vesículas de gases que están dispersas dentro de esta fase magmática, pueden contener más o menos cristales, vamos a ver después. ¿A dónde van? Dice, de esta fase líquida va a pasar a una fase gaseosa, con una gran dispersión de fragmentos magmáticos. Estos fragmentos magmáticos los vamos a denominar como piroclastos. De ahí viene el término de rocas volcánicas piroclásticas. Para la fabricación de estos materiales magmáticos fragmentados, es decir, cuando el magma se transforma de ser líquido, ¿de acuerdo?, a pasar una fase gaseosa con fragmentos de magmas, dice, a eso lo voy a denominar como rocas piroclásticas. Entonces, con esta apreciación, señores, esto es muy importante, entonces, hablaremos de ahora en adelante que cuando yo hable de grandes erupciones explosivas, quiere decir que todo mi sistema magmático se ha fragmentado o se ha transformado. Mi magma se fragmenta y se transforma. ¿De acuerdo? De ser líquido pasa a ser rocoso. Pero eso es lo que uno lo explica porque la literatura volcánica sí lo dice, pero eso se puede hacer también bajo dos tipos o dos procesos. Esos dos procesos están aquí también. O sea, yo también puedo, calificar este proceso de fragmentación a través de estas dos cosas que están escritas aquí. Sin embargo, los procesos de fragmentación hemos visto que son dos, muy bien, pero se tiene que considerar lo siguiente. Antes que exista una erupción, una erupción, ¿qué cosa es lo que va a pasar? El magma, entonces, va a estar almacenado, ¿ya?, a altas presiones y va a estar por debajo del volcán. Estas presiones que están aquí, algunas veces dice, pueden exceder a la carga litostática o, digamos, a los esfuerzos de confinamiento a las que está sometida
o al que está sometido esta cámara magmática almacenada, ¿de acuerdo? O está confinada donde por debajo de la estructura volcánica, ¿de acuerdo? De tal forma que este confinamiento de esta cámara magmática, como voy a tener diferencias en la presión, ¿de acuerdo? Una cosa es la presión del sistema magmático y otra cosa es la presión litostática en la que está comprometida esta cámara magmática almacenada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Cuando este sistema magmático comienza a ascender hacia la superficie de la Tierra, ¿qué cosa es lo que pasa? En ese preciso momento va a aparecer una diferencia de presión. Es decir, el sistema magmático va a comenzar a ascender, pérdida de la presión, efectivamente. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? Esto es lo que va a impulsar esa diferencia de presión, va a ayudar o va a actuar, digamos, de tal forma de que el sistema va a estar conectado a una región ya no de alta presión, sino a una región de baja presión. Y el sistema comienza a subir hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, con esta apreciación, entonces, nosotros podemos hablar de estos dos procesos. El primero habla sobre la vesiculación y el crecimiento de las vesículas que van a proporcionar o van a impulsar una fuerza de expansión ¿para qué? Para que el sistema magmático se traslade de un magma almacenado a altas presiones y por este proceso de vesiculación y crecimiento de las vesículas van a ser los impulsores para que este magma comience a expandirse y a subir. ¿De acuerdo? Luego el otro mecanismo o el otro proceso, dice, viene acompañado con la fragmentación, ¿de acuerdo? De tal forma de que se va a producir, dice, repentinamente, una situación especial en el sistema magmático que va a ser altamente vesicular, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos procesos, el de vesiculación, que se producen, digamos, dentro de un primer estado, es decir, cuando la cámara magmática está almacenada, entonces, ¿qué cosa que pasa? Se va a producir un proceso rápido de vesiculación y de crecimiento, pero ¿eso por qué? Porque el sistema se puede saturar en agua o en moléculas de agua, ¿de acuerdo? O también puede aumentar su carga termal, ¿por qué? Porque está inyectándose hacia abajo un nuevo magma de más alta temperatura, ¿de acuerdo? Entonces empuja a la cámara magmática de tal forma que puede producir una segunda fragmentación y que viene acompañada repentinamente, entonces, ¿por qué? Por una vesiculación rápida del magma. ¿De acuerdo? Muy bien. Esos dos procesos los podemos graficar aquí. Estos son dos modelos primarios, ¿de acuerdo? Dos modelos primarios sobre la fragmentación de un sistema magmático, volcánico. Aquí tenemos en el lado izquierdo una fragmentación, dice que opera, dice, por una aceleración rápida, dice, y que va de abajo hacia arriba, Entonces, hay un proceso o un mecanismo de fragmentación bajo este modelo, dice, por una rápida aceleración que opera, dice, dentro de la columna magmática de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Entonces, dice, en ese proceso de aceleración rápida, de fragmentación, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede cuando las velas, dice, comienzan a crecer
rápidamente durante la descompresión. ¿Esto por qué sube aquí? Esto sube por dos razones. La fundamental, la más importante, cuando el propio sistema se descomprime, o también cuando hay una inyección de un magma más caliente en la parte más inferior de la cámara magmática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Entonces, dice que esta rápida aceleración de abajo hacia arriba, ¿cuándo se produce de abajo hacia arriba? Cuando las vesículas crecen rápidamente. ¿Durante qué proceso? Durante el proceso de descompresión. El sistema pierde la presión a la que estaba aquí abajo, se descomprime el sistema, ¿y qué hace el magma? Este sistema magmático. Inmediatamente él se fragmenta, ¿de acuerdo? Y él se fragmenta o es causado, o se fragmenta, dice, por procesos inerciales, o dice, por un rompimiento del sistema magmático y se hace más frágil. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede generalmente cuando la velocidad de deformación es alta, la deformación del fluido, ¿de acuerdo? De tal forma de que esta tasa de deformación, cuando es alta, la deformación, hablo de la tasa de deformación del fluido es alta, entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es de que este fundido magmático va a cruzar una zona de transición rápida y violenta, que puede ser este nivel de fragmentación aquí o aquí, y que va a producir vidrio volcánico, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte superior, ustedes observen aquí, hacia aquí abajo, estos redonditos blancos son las cantidades, o expresan en volumen, las vesículas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en la parte superior es mucho más importante. De tal forma que, entonces, cuando se desintegran, toda esta espuma, así, toda esta espuma de material magmático, entonces, bajo este mecanismo, ¿qué cosa que yo tengo? Entonces, yo tengo un magmatismo de tipo hawaiano o pliniano, ¿de acuerdo? Hawaiano o pliniano, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es cuando se produce una aceleración rápida del proceso de fragmentación de un sistema magmático, ¿de dónde? De abajo hacia arriba. Vamos a ver ahora el caso contrario para explicar el proceso de la descompresión. Aquí hablé que se descomprime el sistema, pero ¿qué cosa es cuando el sistema se descomprime? Se produce, dice, cuando se produce una descompresión, y esta descompresión es muy rápida, miren, claro, sube y se cae. Entonces, ¿qué cosa es cuando se cae? Se descomprime el sistema. Entonces, la fragmentación dice que opera a través de un mecanismo de descompresión rápida. Aquí se acelera y aquí se descomprime rápidamente. ¿Pero de dónde? De arriba hacia abajo. Cuando, dice, se descomprime de arriba hacia abajo, de tal forma que estas vesículas son las portadoras, o las vesículas portadoras, dentro del magma, dice, repentinamente, se exponen a una presión mucho más baja. Claro, la presión aquí es muy baja, ¿de acuerdo? De tal forma que se produce un tipo de fragmentación muy típica, que es una fragmentación frágil. Entonces, estos dos modelos de fragmentación primaria, uno de ellos que es por aceleración rápida y otra por descompresión rápida, es la única forma de explicar, digamos, físicamente, porque utiliza el parámetro de la presión, después veremos la temperatura y la composición química, y por consiguiente puede dar diferentes tipos o estilos de erupción. En este caso, miren, cuando hay una aceleración rápida de la fragmentación, rápidamente puede producir estos dos tipos o dos estilos de erupción. Y también cuando se descomprime rápidamente. Esto sucede básicamente cuando dentro de la estructura volcánica en el cráter hay un domo. ¿Y qué hace eso?
como lo sobresatura en su presión, esta sobrepresión, ¿qué cosa hace? Inmediatamente descomprime, ¿y qué hace? Entonces, colapsa el domo, se cae todo el sistema magmático, y por eso se dice que el domo se colapsa, y me produce en el campo dos estilos totalmente, o un estilo, perdón, totalmente diferentes en cuanto al mecanismo de depositación de un flujo. Este sería un flujo piroclástico. Este es un flujo. ¿Por qué? Por el colapso del domo. Este no, este es el conducto abierto y sale, toda la erupción sale arriba y este se colapsa. En el campo es difícil a veces distinguir. En el caso de un domo sí es muy fácil, pero a veces es difícil distinguir entre un domo de colapso y un lajar. Y eso tienen que ustedes aprenderlo, porque cuando hagan la estratigrafía volcánica relacionada al hidrotermalismo, hablo del hidrotermalismo asociado a depósitos de ambiente ígneo o volcánico de alto o baja sulfuración, ustedes primero tienen que hacer la parte vulcanológica en el campo. El mapa es muy importante y tendrán que reconocer todas las fases piroclásticas que han intervenido dentro, dentro del funcionamiento de una estructura volcánica. Tienen que reconocerlas. Entonces, a veces en el campo no es muy fácil, sobre todo cuando ha sido sometida a alteraciones hidrotermales. ¿Ya? Es difícil porque ya todo está cocinado, está podrido por un régimen continuo de fluidos hidrotermales. Pierden casi el protolito, pero ustedes tienen que reconstruir eso para hacer su mapa, si no es imposible, ¿no? Muy bien, sigo entonces. Este es un ejemplo más práctico, entonces ahí tenemos, cuando el magma se fragmenta, ya saben, todo esto son rocas piroclásticas, todo esto es... Entonces, vamos a hacer intervenir ahora, dentro de este proceso de transformación o fragmentación del magma, comprometiendo a la viscosidad. Aquí tengo una viscosidad muy baja y aquí tengo una viscosidad muy alta. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo o un modelo el que está aquí, ¿no? Este modelo de aceleración rápida, está aquí, este es de aceleración rápida, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que he comentado aquí, entonces eso está aquí, ¿ya? Lo vamos a ver, es más práctico, ¿no? Entonces, aquí tenemos, entonces, después veremos los resultados, ¿no?, de estos materiales, pero primero vamos a hablar de dos magmas totalmente diferentes. Un magma de baja viscosidad, ejemplo, un magma de muy baja viscosidad, debe ser un magma andesítico basáltico o basáltico, en este caso es tipo el de Hawái, ¿no?, casi basáltico toleítico, porque tiene concentraciones de fierro alta, y su viscosidad es muy baja, pero el estilo de fragmentación es casi inercial, ¿no? Con el es decir, el sistema magmático sale hacia arriba, entonces, ¿qué va a producir? Va a producir este tipo de erupción. Si yo te voy a tomar referencialmente otro sistema magmático con alta viscosidad, me estoy refiriendo a un magma diferente en composición química, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema magmático de alta viscosidad, tiene que ser un magma dacítico o riolítico, ¿de acuerdo? Y miren, este casi no es peligroso, ¿no? Este sí, digamos, entonces, estos, como tienen alta viscosidad, generalmente son explosivos, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a producir? Va a producir un mecanismo un mecanismo de erupción frágil, ¿no? Es decir, frágil en el buen sentido de su dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se puede considerar dos cosas: la tasa de deformación y la interacción que existe entre el magma y las vesículas. Y como consiguiente de este mecanismo de alta y baja viscosidad, los productos volcánicos, ¿no?, los productos volcánicos van a ser totalmente diferentes. El de aquí y el de aquí son totalmente diferentes. Cuando están bajo esta situación petrográfica, y esta de aquí, se dice que está el sistema magmático o la fragmentación del magma está en un estado estable, ¿de acuerdo? Entonces, por este proceso de aceleración y de vesiculación,
Entonces se desintegra y me va a producir esto y esto. Los productos de aquí y de aquí están mostrados en esta imagen. Miren, aquí la textura de ambos fluidos, perdón, la textura de ambos materiales piroclásticos, el de la derecha, el de la izquierda, perdón, y el de la derecha, son totalmente diferentes, ¿de acuerdo? En estos magmas de muy baja viscosidad, observen ustedes que los piroclásticos van a tener una forma fluida, miren, o alargados, digamos, ¿no? Fluidos o alargados, ¿de acuerdo? Muy bien. Y en el lado de aquí, entonces, nosotros vamos a tener los materiales piroclásticos. Estas son pomes, ¿ah? Estas son pomes, ¿no? Estas también son pomes, ¿ah? Entonces, estoy hablando del magma fragmentado, quiere decir que son magmas vesiculados. Entonces, esta es un material piroclástico fluidal, es una pómez alargada, tiene una textura alargada. Y estos no, estos son piroclásticos casi angulares. Todo esto es vidrio volcánico, ¿eh? Casi angulares, son materiales piroclásticos angulares y o vesiculados. Ahí están, y o vesiculados. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Entonces, es importante tener en cuenta o considerar como una fracción dentro de un sistema, en este caso de un sistema magmático volcánico, la formación de las vesículas, ¿no? En este lado, por ejemplo, se observa que las vesículas casi todas no son homogéneas. Aquí casi son homogéneas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la formación de las vesículas, entonces inmediatamente tiene que hablar uno sobre la vesiculación. Es decir, la vesiculación es una consecuencia inevitable de la descompresión, es decir, cuando el magma está en proceso de ascenso. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso entonces lo puedo yo graficar, estos dos colores los puedo graficar, como siempre tenemos que hacer en magmatismo, en este caso magmatismo volcánico. Tenemos de que darle un uso a pero utilizando aquí en estas dos figuras la consecuencia de esta vesiculación, que es la descompresión. Y para eso, cuando un magma, voy a utilizar dos tipos de magmas, un riolítico y un basáltico. Son de colores diferentes, ¿verdad? Este es celeste, ¿de acuerdo? Y este es medio rojito, no sé, o amarillo, el color que quieran. De tal forma que, para entender yo la descompresión, porque en el proceso de la descompresión inmediatamente aparece la formación de las vesículas, ¿de acuerdo? Entonces, como estoy trabajando yo como descompresión, tengo que intervenir dos aspectos que controlan la cinemática de la descompresión. Y como están en incrementos, entonces yo voy a poner la derivada de la presión y la derivada de la temperatura, ¿de acuerdo? La derivada de la presión, y yo puedo poner aquí también la temperatura, perdón, esta es la presión, y aquí tengo los porcentajes de agua, y también puedo poner, si yo quiero, aquí la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, es de importancia, entonces, ustedes, para nosotros, perdón, es muy importante para nosotros considerar este proceso de la tasa de descompresión, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo aquí la presión, ¿de acuerdo? Y voy a explicarlo mejor, entonces, utilizando este diagrama, posteriormente voy a hablar sobre la nucleación homogénea y heterogénea, pero primero tengo que entender esto de aquí. Entonces, aquí tengo un diagrama para explicar esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿quién es el que forma mayor cantidad de vesículas? Muy fácil de explicar. Tengo aquí en este diagrama, en el eje horizontal, las cantidades de agua, ¿ya? En porcentajes en peso, ¿no? En OH, o en cantidades en peso. Y aquí tengo la presión en megapascales, ¿de acuerdo? Entonces, observamos de que ambos tipos de magmas tienen temperaturas diferentes y las cantidades de agua también son más importantes en la riolita que en los basaltos, ¿de acuerdo? Entonces, la tasa de nucleación para sistemas que tienen una supersaturación de agua, entonces en este caso, la nucleación, aquí van a crecer lentamente y aquí van a nuclear más rápidamente.
los dos materiales, el basáltico y el riolítico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de explicar los procesos que, que causan, digamos, la fragmentación del magma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a tomar en cuenta? Que cuando el magma está en proceso de ascenso y se va a desgasificar, por supuesto en niveles muy superficiales, debemos de tener en cuenta, estas cuatro cositas de aquí, ¿ya? Entonces, estos 4 puntos que están aquí, 1, 2, 3, 4, entonces ellos son, digamos, aspectos muy importantes para explicar qué cosa es lo que pasa cuando el magma va hacia la superficie, de las zonas más profundas hacia la superficie, pero por un proceso de desgasificación. Y se debe tomar en cuenta la tasa de la nucleación de las vesículas, los mecanismos de crecimiento de las vesículas. Hay un proceso de desgasificación inducido por la cristalización. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso ahora aquí. Y luego, cuando esta fase volátil sale del sistema, o se escapa del sistema, pero ya sea porque hay un ascenso rápido hacia la superficie, se vesiculan, aparecen rápidamente vesículas, o a través, dice también, que en el flujo, o en el sistema, dice, es permeable, es decir, hay una relación, dice, entre cuando los gases salen del sistema y comienzan a aparecer casi, o el inicio de unas estructuras cristalinas, ¿no? O comienzan a aparecer estructuras cristalinas, o también dice, cuando están en vías de formación de los cristales, dice, bajo estas condiciones el sistema se hace muy permeable. Este gráfico que está aquí, digamos, especifica o básicamente este proceso de la vesiculación. Es importante la vesiculación porque es un componente importante para que el magma fragmente. Muy bien, y este es uno de los diagramas experimentales, por supuesto, que explica la vesiculación en un magma netamente riolítico, ¿ya? ¿Y por qué yo puedo decir que el magma que está aquí, en este gráfico, es riolítico? Los magmas riolíticos, a diferencia de los basálticos, tienen mayor cantidad de agua. Miren, los magmas riolíticos. Este casi está muerto de agua, ¿no? Tienen, pero son muy pocas las concentraciones que tiene agua. Entonces, estoy retomando este gráfico para explicar la vesiculación de magmas hidratados y riolíticos. De tal forma que en el gráfico que está con la letra A, aquí, en el gráfico que está con la letra A, entonces, se puede observar cambios cuando el agua está disuelta en el sistema y estos cambios del agua que está contenido entre este sistema de presión y el agua disuelta en porcentajes en peso, se observa que está en función o en relación a la presión. El agua, entonces, dentro de este sistema riolítico, está en función de la presión. ¿Y por qué digo que está en función de la presión? Este sistema saturado en agua, mi sistema dice que tiene una concentración, un contenido de agua disuelto, aproximadamente, ¿cuánto será? 2, 4, 5.5 vamos a poner. Aproximadamente, dice, tiene una concentración mi sistema, porque estoy hablando del sistema ácido riolítico, de 5.5 porcentajes en peso de agua. De tal forma que yo tengo que la presión en megapascales a 200 pascales o megapascales, yo tengo un contenido a los 200, tengo un contenido de agua de 5.5.
Es decir, que el agua está saturada a 200 megapascales, está saturada con un contenido, con una concentración de 5.5 de agua. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir, entre paréntesis puedo poner así, saturación en agua 5.5. ¿Dónde se muestra eso? En este asterisco inferior. ¿De acuerdo? Ahora, cuando esta masa fundida, en esta situación de aquí, no tiene cristales. Aquí es cero de cristales. Entonces, la presión la voy a disminuir y la voy a poner más o menos a 50 megapascales. Quiere decir que yo tengo un delta P, una diferencia de presión aquí, de aproximadamente 150. ¿Dónde? Aquí es 50, más 50 son 100, más 50 aquí son 150 megapascales. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sí, entonces, cuando yo tengo una presión de aproximadamente 50 megapascales, aquí se van a producir las vesículas, aquí. Entonces, es correcto lo que hemos hablado hace un momento, de que a menor presión, a medida que el sistema magmático comienza a ascender hacia la superficie, entonces comienza a producirse un proceso de vesiculación, es decir, aparecen las vesículas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se producen, entonces ya comienzan a producirse las vesículas. ¿Y por qué? Se producen entonces por la tasa de descompresión. El sistema aquí tiene 200 megapascales y aquí se descomprime a 50. ¿De acuerdo? En este punto, el asterisco 2, este es asterisco 1, este es el asterisco 2. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Aquí aparece, o se dice que aquí aparece la famosa nucleación homogénea. ¿Y qué cosa hace? Entonces, aquí se dice que aparece la nucleación homogénea. Sin embargo, dice, el proceso de descompresión es continuo, porque estamos hablando de un proceso magmático natural. Entonces, el proceso de descompresión, dice, va a ser continuo. Y va a seguir una trayectoria por diferentes tasas de descompresión, que son estas que están aquí, 1, 2 y 3, diferentes tasas de descompresión. Una tengo a 0,003 megapascales, otra tengo a 0,025 y la otra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De tal forma que, entonces, es aquí, en estas trayectorias, dice, aquí, ¿qué cosa es lo que pasa? Que aparecen burbujas de H, pero con una nucleación, ya no una nucleación homogénea, sino con una nucleación heterogénea. ¿De acuerdo? Esta línea gruesa de aquí, el autor de este paper habla de que se le puede considerar como un buffer, o sea, una zona de solubilidad de equilibrio, ¿no? Digamos, este vector que está aquí como un buffer, dice de que a medida que los contenidos de agua disminuyen, entonces la solubilidad del equilibrio, dice también, de acuerdo a presión, va disminuyendo, ¿no? Aquí aumenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos dos gráficos que están aquí adelante, señores, aquí a la derecha, arriba y abajo, entonces, hablan sobre la distribución de los tamaños que son resultantes de una nucleación homogénea y de una nucleación heterogénea. ¿De acuerdo? Entonces, se puede observar que en el gráfico B, en este gráfico que está aquí, se tiene un tipo de distribución del tamaño de las vesículas, miren, que, digamos, va cambiando, ¿no? ¿De acuerdo? El diámetro va cambiando de acuerdo a sus porcentajes o a su número de vesículas. Va disminuyendo, ¿no? El tamaño. Y aquí más bien tiene una forma, este dato estadístico tiene una forma como de o sea, el tamaño de las distribuciones de estas
vesículas, el tamaño, aquí son casi gaussianas, ¿no? Estadísticamente hablando, ¿ya? Muy bien. Bueno, este gráfico es muy importante, muy bueno. Este señor lo conozco, Gonderman, es famoso este hombre en el mundo. Habla sobre el comportamiento modular de las vesículas de diferentes estilos de erupción. Están aquí, pero lo voy a volver a tratar cuando haga de erupciones explosivas plinianas, ¿no? Cuando hablemos en las siguientes clases, ¿ya? Si no, nos va a ser un poco tarde. Muy bien. Voy a hablar un poco lo que está escrito en el libro sobre los productos de las erupciones volcánicas, eso habla John. Entonces, nosotros vamos a repasar esto que hemos visto las semanas pasadas, los estilos de erupción. Ahora esto ya lo dejamos, por supuesto, ahora vamos a hablar de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hable de estilos de erupción, no se olviden, señores, hay dos estilos, ¿ah? Nunca se olviden eso. Hay dos estilos. Uno es lábico y este es explosivo. Este es efusivo lábico y este es totalmente explosivo. ¿De acuerdo? Entonces, son las dos clásicas clasificaciones de distinguir los dos tipos de erupción. Unas son explosivas o efusivas, piroclásticas o lácticas. O también se le conoce como pulsatorias, porque esto es con pulsos, ¿no? Estos son pulsos, esto no es violento en un solo momento. Esto es en el tiempo, tiene una recurrencia a veces de 1 hora, 5 horas. Ese tiempo de recurrencia, por eso se dice que son pulsos, se reconstruye en el campo, ¿ah? O sea, cuando uno levanta una columna estratigráfica de materiales piroclásticos, todo no es continuo, ¿eh? Entonces, cuando hay interrupciones entre estrato y estrato piroclástico, aparecen unas capitas muy pequeñas que son las cenizas, ash, ¿no? Esos materiales finos les corresponden a la tranquilidad de estos pulsos magmáticos altamente explosivos. Entonces, esa calma, digamos, de erupción está graficada en el campo por la aparición entre capa y capa de una película muy delgada o fina de cenizas, ¿no? Es decir, el sistema no es que se colapsa, sino que el sistema se interrumpe por cualquier mecanismo de fragmentación en el sistema. ¿De acuerdo? Este sí es continuo. Cuando este sistema se desgasifica totalmente, porque ya no tiene cómo fabricar o cómo fragmentarse, entonces el magma que hace sube lentamente, porque ya no tiene vesículas, nada, termina esto y puede comenzar de aquí, ¿ya? Muy bien. A eso, entonces, nosotros, bueno, aquí tenemos los estilos de erupción que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Entonces aquí están, digamos, los pegados más a los basálticos. Aquí está Italia, aquí está Hawái, el Stromboli también son italianos, Vulcaniano pues está en Arequipa, digamos, aquí, ¿ya? Entonces, en el tiempo, o en la tasa de recurrencia volcánica en el tiempo, estos son muy cortos, ¿no? Los procesos de erupción cortos son más largos, ¿de acuerdo? A medida que el sistema es más diferenciado, en los magmas riolíticos, en los estilos de erupción, estos sí son altamente explosivos. Miren, pelianos, suplinianos, plinianos. Y están relacionados a estructuras grandes algunas veces. Esta es la caldera de... ¿cómo aquí? Me olvidé. Este es en Diamond... este es en Diamond Lake. No, este es al... bueno, he caminado por aquí arriba, ¿no? Esto queda en Oregon, ¿no? En la caldera de Oregon, ¿no? Es muy lindo, ¿no? Porque ya, después explicaré eso. Muy bien, seguimos ahí. Y entonces aquí vemos que en el caso de los estilos de erupción efusivas van a producir lavas, bueno, eso ya hemos visto, y domos. Muy bien, es muy sencillo eso. Vamos a hablar un poquito sobre los materiales, ¿ya? Entonces, ahora veremos algo de estos materiales que están aquí. Entonces,
El libro de John habla sobre las, los materiales de eyección. Él habla cuando se refiere a materiales piroclásticos. Entonces, las erupciones eh, explosivas volcánicas, dice, se producen a ver, ¿cómo se? Por escombros de fragmentos. No sé por qué le pone ese término. Esto está en el libro, así está escrito, ¿no? Debris son escombros, ¿no? Escombros de materiales volcánicos fragmentados, ¿de acuerdo? Y que pueden ser muy grandes, ¿no? O cualquier cosa, dice, incluso pueden ser del tamaño de una casa, dice. Grandes, o sea, grandes bloques que incluso pueden ser del tamaño de una casa. Pero siempre habla de estos escombros. Debris en inglés, la traducción son escombros, ¿no? O restos de materiales fragmentados. Entonces, son de dos escalas. Uno, que son gigantes. ¿Dónde podemos ver esto? En el volcán, el Yucamane, o Tutupaca, que era, no me acuerdo, que está en Tacna. Hay unas bombas, creo que deben tener, en la universidad tengo unas, creo que tienen 1 por 1, de 1 metro por 1 metro. La tenemos en la universidad, se las voy a mostrar un día, es una bomba gigante. Y que tiene esta característica, que es un resto de un material rocoso, eh, pero dice en corteza de pan, ¿no? Aquí, muy bonitas estas bombas. O también dice, uno es de gran tamaño y otros son finamente eh, material rocoso triturado. Entonces tenemos los dos, ¿no? Unos son gruesos, del tamaño de una casa, y otros finamente triturado. Hablo de los materiales piroclásticos. Y dice, cuando este magma, dice, explosiona, entonces dice que, dice, spray distribuye, digamos, o cae a veces en forma de gotas de material magmático fundido, ¿no? O también dice como materiales magmáticos vidriosos y cristales. ¿De acuerdo? Entonces, a eso habla cuando habla sobre estos materiales piroclásticos, o John Lucas los clasifica como materiales de eyección, él se refiere a eso, ¿no? Básicamente es un material volcánico fragmentado, gruesos y finos, ¿ya? Esa es la idea, ese es el resumen, ¿de acuerdo? Pero dice que, también en su libro dice que, a ver, dice, en términos general, dice, ¿ah? Es todo aquello que sale hacia afuera, ¿no? O todo aquello que explota o sale a través de un cráter, es decir, pero en el cráter de un volcán. Muy bien, entonces, nosotros vamos a clasificar los componentes de los materiales piroclásticos. Esta es una clasificación genética. Los juveniles son aquellos que están directamente vinculados o asociados al magma, y como están vinculados, estos materiales volcánicos juveniles, o son primarios, dice que tienen una relación directa porque se producen en el pleno proceso de erupción. ¿Y cuáles son esos materiales? Son vidriosos, correcto. También son fragmentos líticos y cristales. ¿De acuerdo? Miren, entonces, los materiales juveniles, hablo que es una relación genética, habla de una fracción vidriosa, como fragmentos líticos y cristales. Si yo tengo componentes accesorios, dice, son materiales piroclásticos que corresponden a rocas que han sido emitidas en otras erupciones, pero que les corresponden a la misma estructura volcánica, al mismo centro volcánico. Y por último, habla de los materiales piroclásticos accidentales. Son aquellos fragmentos que tienen orígenes diferentes. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Cuando dentro de los flujos piroclásticos, dice, ellos generalmente van por dentro de las quebradas, ¿no? Porque son flujos piroclásticos de flujo, ¿de acuerdo? Entonces, ellos caminan más de 400, 600 kilómetros por hora. Es decir, 400 metros ellos hacen básicamente en 2 o 3 segundos. Como son muy calientes, entonces, ¿qué con lo que pasa? En su proceso de fluir dentro de las quebradas, ellos arrastran otros materiales antiguos, ¿no? Por eso dice que estos materiales piroclásticos accidentales son fragmentos de diferente origen. Y dice, luego vienen a ser
colectados o asimilados, ¿ah?, por materiales que están en el substrato y que se mueven, por supuesto, que se mueven junto con los flujos piroclásticos. Entonces, ustedes tienen que saber distinguir en el campo dos tipos de mecanismos de depósitos piroclásticos y que tienen una clasificación genética diferente. Una cosa es un material volcánico juvenil, ese es el que le interesan a ustedes, ¿no? Este es accesorio, ¿ah?, es decir, forma parte del sistema primario, pero ¿qué es lo que pasa? Pero le corresponden a épocas magmáticas, a épocas, ¿ah?, en una escala de tiempo geológico, vulcanológico, diferente, pero que le corresponden a esta estructura volcánica o a este proceso juvenil de este piroclástico. Y los accidentales son los que están, bueno, están distribuidos en la superficie, pero son arrastrados por estos mecanismos de flujo, ¿ya? Entonces tenemos los juveniles, los accesorios y los accidentales. Muy bien. Hacemos una clasificación entonces de estos materiales piroclásticos, los vamos a clasificar. Es una clasificación sencilla. Si el tamaño, dice, sobrepasa de los 64 milímetros, ustedes los van a clasificar en el campo como bombas volcánicas. Y tienen una forma muy fluida aquí. Generalmente esto lo tienen los materiales andesíticos basálticos, ¿no? Esto casi se observa en Hawái, ¿de acuerdo? Aquí tenemos unas muy bonitas, en el Misti también tenemos, ahí cerca de Yura Viejo hay unas muy bonitas también. Hay muchas bombas volcánicas, ¿no? Entonces, tienen una forma fluida y tienen un tamaño de 64 milímetros. Es decir, estoy haciendo una clasificación de los materiales piroclásticos por el tamaño, ¿de acuerdo? Esta es una clasificación mecánica, ¿eh?, por el tamaño. No es una clasificación geoquímica. Hay también clasificaciones geoquímicas. Pero primero haremos lo que nos ve en el campo, ¿de acuerdo? Luego dice, tenemos bloques volcánicos. Estos también son, este es un bloque volcánico aquí, por ejemplo. Dice, su forma también es angular y el tamaño, dice, sobrepasan los 64 milímetros. Este es primario y si este bloque volcánico contiene rasgos o texturas hidrotermalizadas, es un lítico, ¿eh? Este sería un lítico, ¿de acuerdo? Pero por el tamaño también se le denomina como bloques volcánicos, ¿de acuerdo? Sigo haciendo seguimos haciendo la clasificación desde los piroclásticos, pero desde el punto de vista granulométrico, ¿eh?, por el tamaño de los granos, ¿ya? Entonces, vamos de lo más grande, las bombas, vamos a pasar a los lapidis. Estos tienen un tamaño de 2 a 64 milímetros. Aquí están. Entonces, todos son lapidis, o sea, son materiales piroclásticos. Quizás estos que están aquí de color gris, plomo, aquí, aquí, esos son, probablemente digo, deben ser líticos, ¿ya? Esos son líticos, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos las lapidis mencionadas y hemos visto que estas se forman en un medio, cuando sale la erupción volcánica violenta, entonces interaccionan con estructuras, interaccionan con la atmósfera y si en la atmósfera hay o está sucediendo en ese momento lluvias, entonces forman estos agregados esferoidales de cenizas. Entonces, un agregado de cenizas se conoce con el nombre de lapidis acrecionadas. Y es un ejemplo, está un poco oxidada, pero en el Ubinas, en Moquegua, hay unas muy lindas y tienen unas capas así como las bolitas en las rocas carbonatadas, ¿no? Igual, y son de un tamaño, dice, variable. Van de 2 milímetros hasta los 10 centímetros. Las que están en casi 1 centímetro son las que están en el Ubinas, ¿eh? En el Misti no he visto, pero en el Ubinas sí. Esto, ustedes pueden recolectar mucho de esto, pueden ir aquí en el camino a Chivay, sacan del Sabancaya y tienen cantidades de cenizas, ¿no? Entonces, una ceniza gruesa, cuando tiene un tamaño más o menos de 16 milímetros, y una ceniza fina, cuando tiene más o menos, o van hasta los 0.06625 milímetros de tamaño, ¿no? El tamaño de sus granos, ¿ya? Aquí también hay una clasificación basada en sus componentes que están en el lado izquierdo. Aquí tenemos las dos formas de bombas que hemos visto, la fluida y la angular, las lapidis, ceniza gruesa y la ceniza fina. Aquí tenemos
esto es el tamaño de los granos, y cuando estos materiales se consolidan, ¿ah? eh, perdón, cuando estos materiales forman capas pero no consolidadas, ¿ah? Entonces nosotros podemos decir que si está construido enteramente por bombas, diremos que es un aglomerado volcánico, ¿no? Hay gente que le dice brechas, pero para mí mejor es el término aglomerado volcánico. Si estas lapili son importantes y forman estratos, diré que es una capa de lapili, y si las cenizas son gruesas o finas, diré que son capas de cenizas, ¿ya? Entonces, el componente, el tamaño del grano y el depósito, en este caso no consolidado. Ustedes pueden aquí, esta es la de Fischer-Zminke, perdón, la de Petillon y la de Fischer-Zminke. Fue mi profesor alguna vez, Zminke. Vive todavía, ya no trabaja, vive, Zminke. Cualquiera de las dos son muy buenas. Yo las he puesto las dos porque en sedimentología seguro que les han puesto también esta clasificación de Petillon, pero Petillon hace una clasificación para las rocas piroclásticas volcánicas, y Zminke, bueno, él es vulcanólogo, ha hecho para las rocas piroclásticas, ¿no? Entonces, observen, yo voy a trabajar más con esta, ¿no? Bueno, si quieren, ustedes pueden trabajar con cualquiera. Entonces, se toman los tres componentes que se encuentran dentro de las rocas piroclásticas, son los fragmentos de pómez, cristales y los fragmentos líticos, ¿no? Entonces, depende de la proporcionalidad que ustedes tengan en el campo y puedan clasificar esas tobas, una toba cristalina, una toba rica en líticos y una toba lítica. No se olviden que toba es un término general para que se le aplique a una roca piroclástica, pero de flujo, o también puede ser, generalmente es más de flujo que de caída, ¿ya? Ejemplo, el sillar de Arequipa es una toba. Yo le diría que el sillar de Arequipa es una toba vítrea, a veces supuestamente vítrea es cuando tiene bastantes concentraciones de pómez, ¿no es cierto? Si tiene muchos cristales, por ejemplo, la toba que está en el kilómetro 48 saliendo de Arequipa, ahí antes de llegar a La Joya, hay tobas muy ricas, una toba cristalina, porque es muy rica en cristales. Y las tobas líticas generalmente están en las zonas proximales de las tobas, ¿no? ¿Dónde ustedes pueden ver una toba lítica? En Charcani, sí, en Charcani 1 o Charcani 2, si salimos al campo el próximo año, cerca de la Virgencita de Chapi, hay unas tobas que son muy ricas en líticos, ¿no? Entonces, toda esta clasificación, señores, es muy importante para poder clasificar una roca piroclástica, ¿de acuerdo? También la podemos hacer o utilizar, dice, estos términos que están basados en la forma, composición, ¿de acuerdo? De tal forma que estas son, por ejemplo, estas son partículas de shard, así se dice, o son partículas de vidrio volcánico. Esta imagen es del microscopio a polarización, y estas son imágenes del microscopio electrónico, ¿no? Entonces, observen las grandes diferencias. Lo importante es de que esto que está aquí como una crucecita, así, no sé, así, entonces esas son partículas de vidrio volcánico, ¿no? Estas hemilunas o hemisferas que están aquí representan a la fase del fondo, o sea, a la espuma dentro de un sistema, a la columna superior de un material volcánico fragmentado, ¿no? Entonces, ahí se encuentran las esquilas de aquí de vidrio, ¿no? Entonces, también se presentan estas esquilas de vidrio en las napas inimbríticas o en las tobas. Tengo secciones delgadas de la zona aquí de la quebrada Ñazhuayco, y se utilizan estas estructuras también como un medio para indicar grados del soldamiento de una toba. En el caso de la toba, que está dentro del río Chili, a la altura de la Virgencita de Chapi, esa es una toba soldada. Casi el contenido de esquirlas de vidrio es muy escaso, pero las tobas no soldadas que están en la quebrada de Ñazhuayco, en las fases, digamos, en las rojas, generalmente en la
la fase roja del señal de Arequipa de 1.4, 1.6 millones de años, se observan unas esquelas de vidrio muy bonitas aquí, ¿ya? Bueno, estas son imágenes del microscopio electrónico. Bueno, ahí nos quedamos, hay todo, casi bastante todavía, ¿no? Vamos a ver todo el aspecto mineralógico y petrológico de los materiales piroclásticos, ¿ya? Entonces, la próxima semana seguimos haciendo clases. El examen lo dan al final de la clase, por favor. Y voy a dedicarme solamente a la clase a hablar de flujos piroclásticos, de caída y de flujo, ¿ya? Entonces, los dos voy a hacer con ejemplos peruanos del MISTI, tengo muchas imágenes, y voy a hacer con ejemplos que también he visto en Estados Unidos, ¿ya? Muy bien. Señores, entonces, nos quedamos ahí. Si tuvieran alguna preguntita, por favor, con el mayor gusto para responderles. Entonces, la clase de lunes va a estar muy bonita. Bueno, es toda la vulcanología física. Y veremos también un poco el aspecto geoquímico, ¿ya? Muy bien, señores. Entonces, ¿cuántos alumnos tengo aquí? Creo que faltan siempre estudiantes, ¿no? Faltan, ingeniero, Ok, como 14. entonces, sí faltan, ¿no? Ya tomé Sí, lista, ¿cuántos ingeniero. alumnos Este hoy que se llama son? Nutic no estaba funcionando muy bien y no pudieron marcar la asistencia, así que yo tomé la Ya. lista. Perdón, ¿cuántos alumnos tenemos en este grupo? ¿40, creo? ¿42? Creo que son 50, ingeniero, en petro y en vulcanología eran 50.